Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo sin hacer un live con ustedes. Bueno, bienvenidos primero que todo a un nuevo live de staff. El tema que queremos conversar hoy es un tema que no han levantado mucho los clientes en general, no han preguntado tanto en el blog y en todas las instancias que tiene staff de comunicarse con ustedes, nuestros clientes. Y es la empresa de cobranza y qué derechos tenemos los consumidores respecto de esas empresas de cobranza. En relación a eso, hoy día vamos a conversar con la fiscal del estudio, que es la señora Sonia Cáceres. Se van a acordar de Sonia porque hicimos ya un live con ella de materia laboral en esa oportunidad. Ya, por lo que vamos a invitar ahora a Sonia en un ratito cuando apenas aparezca, para que vayamos resolviendo todas las dudas que nos hicieron llegar durante la semana en relación al tema de derecho de consumidor y protección en el fondo de consumidor, CERNAC, cómo estamos protegidos los trabajadores, perdón, cómo estamos protegidos los consumidores en relación a las empresas en particular. Ya, vamos a esperar que aparezca, que se conecte Sonia para invitarla en un segundito. No quiero solicitud, quiero invitar. No vemos a Sonia todavía, espérenme. Ahí está, ya me aparece. Preguntas, no, invitar. Ahí está. Invitar a unirse a... Ahí estamos, está cargando. Hola, señora Sonia. Hola Peña, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien también. Ve, ahora nos salió bastante más rápido. Sí, no, mucho más rápido. Ahora ya sé lo que hice mal la otra vez. Qué bueno. Bueno, bienvenida. Gracias por acompañarnos de nuevo en este nuevo live con nuestros clientes. Y en el fondo para acompañarlo hoy día y ir resolviendo las distintas dudas que ellos tienen. ¿Ya? Fernandita, primero que todo quisiera agradecer la invitación nuevamente a poder acompañarlos, agradecer a todas las personas que nos están acompañando y a ver si podemos colaborar en solucionar algunas dudas o consultas que puedan salir de este tema tan atingente últimamente. Sí, está muy en boga el tema del derecho del consumidor. Qué bueno, porque con el tema de la pandemia se generan hartas vulneraciones a los consumidores, sobre todo en el retail, Ujú. y hasta es bueno que se haya cambiado, bueno, como un cambio de ley hace poco. O sea, más que un cambio de ley, está un proyecto de ley que está en tramitación. El 30 de junio pasó a la Cámara de Diputados y ahora actualmente se encuentra con un veto presidencial que también dice relación con una de las propuestas que tiene, pero que vamos a ir analizando yo creo que a lo largo de nuestra conversación. Súper. Bueno, yo voy a empezar ahora sí, Sonia, a leer las distintas preguntas que nos están haciendo nuestros clientes en relación a esta materia. Ujú. Nos llegó un listado en general de la gente, hicimos un listado para que vaya saliendo obviamente mucho más fluido de las preguntas que se fueron dando. Y en relación a eso, yo creo que la primera pregunta, y que en el fondo enmarca un poco todo, es ¿en qué consiste la ley del consumidor? ¿O qué Bueno, es la ley del consumidor? perfecto. Bueno, la ley del consumidor es la ley 19.496 y la propia ley en el artículo primero, en el fondo, nos va a señalar que es aquella que va a normar todas las relaciones entre los proveedores, los consumidores, va a establecer derechos y obligaciones para ambos, va a señalar qué constituye infracción y también nos va a señalar cuál es la normativa aplicable para todos los diferentes casos o escenarios que se puedan presentar. Perfecto. ¿Y cuál sería entonces esa normativa? ¿O quién tendría que regular? ¿O quién, en el fondo, primero, quién es el consumidor? ¿Qué se entiende Bueno, por consumidor? el consumidor puede ser cualquier persona natural o jurídica en el fondo que sea como que tenga la intención de adquirir un bien o servicio. Ya. Y en relación a eso, ¿cuáles serían estos derechos y deberes medio básicos en general que tiene el consumidor respecto Mi- del proveedor? de acuerdo a la ley, se pueden consagrar seis grandes grupos o tipos de derechos y obligaciones, porque todos los derechos traen aparejada una obligación para el consumidor. El primero de ellos es la libre elección de sus bienes o servicios y esto implica que el silencio en materia de consumidor no implica aceptación. Nosotros que ocupamos este aforismo de que el silencio otorga, en materia del consumidor no se aplica. Después está el En derecho a una relación a eso, información. significa que si yo Dime. no manifiesto como expresamente que quiero comprar algo, no se entiende que lo quiero hacer. Así es, así Tiene que es, ser expresa la eso es, aceptación. Ya. así es.
Después tenemos que el derecho a una información veraz y oportuna, tanto del bien o servicio respecto del precio, de las condiciones contractuales, de cualquier elemento en el fondo que sea importante, y también trae aparejado la obligación o el deber del consumidor de informarse responsablemente de lo que se va a adquirir en el fondo. Esto tiene harto que ver también con la publicidad engañosa. ¿En qué sentido? Que una oferta tiene que ser veraz y oportuna, y si no, yo puedo solicitar que se haga efectiva. Le pongo un ejemplo que me pasó a mí personalmente hace un tiempo atrás. Con mi marido fuimos a comprar un televisor y aparecía el precio 169.990. Chuta, era súper barato, y nosotros vamos a pagar y nos dicen, no, es que hubo un error y en realidad el precio estaba mal puesto. Entonces ahí, ¿qué es lo que uno alega? Nosotros pedimos hablar con la persona encargada y dijimos, esto es publicidad engañosa, o sea, a mí me están ofreciendo este televisor con estas características, con este precio, y lo que se tiene que respetar en definitiva es eso. Y efectivamente, en este caso la empresa proveedora, que fue una empresa X, accedió a vendernos el televisor en esas condiciones, porque ellos saben que si no se arriesgan a alguna sanción o multa por parte del CERNAC. En relación a eso, entonces, la empresa tiene que hacerse cargo de su error, no es más que eso. Así es, Pasa porque si mucho no, esto con los cyber, todos estos días como que son de ofertas, que a veces suben los precios así es, errados, se compran, no sé, pasaje a precios de... La otra vez hubo un problema con unas camas como a así dos es, pesos. Y estuvieron, en relación en función a eso, ellos tienen que mantener ese precio, aunque se acuse un error al respecto. así es, Y si es que así es. eventualmente no quisiera mantenerlo y anulan la compra o no se lo envío, ¿qué Bueno, atributos tiene o qué posibilidades tiene el comprador, en ese caso el consumidor, de poder alegar al respecto? siempre ¿Contra está la quién? siempre está la posibilidad de hacer la denuncia directamente en el CERNAC a través del portal del consumidor. En el fondo, el CERNAC lo que va a hacer es intentar una especie, entre comillas, de mediación con el proveedor. El proveedor tiene un plazo de 7 días para poder dar una respuesta, y en el fondo el consumidor puede estar de acuerdo o no con la respuesta que se le entrega, y siempre subsiste la posibilidad de demandar en policía local en el caso de interponer una denuncia, o en el caso de que se solicite una indemnización vía una demanda civil. Ya, perfecto. Porque obviamente nosotros, la gente en general no sabe que si el CERNAC, bueno, se presenta con el reclamo CERNAC, Uh -huh. si la respuesta de la empresa no es satisfactoria, hay distintas instancias entonces para como resarcir el perjuicio. Así es, en el fondo es judicializar el reclamo. Y si la Bueno, empresa dentro de esos 7 días no responde o no hace un descargo, se cierra a el ver, proceso en sí. por regla general el SENAC lo que hace es que vuelve a emitir vuelve a hacer el requerimiento, y si no, ya obviamente se pueden reunir todos los antecedentes para interponer una denuncia en policía local. Bueno, habíamos hablado entonces dos de los derechos del consumidor. Dijimos de una elección libre de los bienes o servicios, hablamos también de este derecho a una información veraz y oportuna. Después tenemos el derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores, ese es el tercer derecho. El cuarto es una seguridad en el consumo de los bienes y servicios, y esto habla de una protección tanto a la salud, al medio ambiente, y también de no verse expuesto a ningún perjuicio. También tenemos el derecho a la reparación o a la indemnización oportuna, ya sea tanto material o moral, cuando se ha visto afectar alguna de las obligaciones que ha contraído el proveedor. Y esto trae aparejado también como esta obligación que tiene el consumidor de accionar cuando haya visto vulnerados sus derechos por todos los medios que le franquea la ley. Y por último, la obligación que tiene un poco el proveedor de educar para un consumo responsable, pero también la obligación que trae aparejada para el consumidor de poder hacer estas operaciones de consumo en los comercios establecidos. Esas son como las 6 grandes materias que regula los derechos y deberes básicos de la ley del consumidor. Perfecto. Señora Sonia, me llamó la atención la no discriminación Uh arbitraria, -huh. es un derecho que tiene el consumidor. Así, Eso por es supuesto. obviamente para la compra y también para la realización de ciertos servicios, supongo. Así ¿Cierto? es. Y en caso de que, ¿qué se entendería por arbitraria al respecto de esa discriminación? Porque hay muchas, por ejemplo, no sé, empresas o servicios que dicen como se reservan el derecho de admisión. Eso como esa frase muy conocida, o me reservo el derecho a quien le quiero vender mi producto. En relación a eso,
ahí habría mentalmente una discriminación arbitraria si a mí no me quieren vender un producto en particular porque, no sé, no soy el perfil del comprador o O algo así. sea, absolutamente ahí caería dentro de lo que se denomina una discriminación arbitraria. Una discriminación arbitraria es todo lo que no tiene en el fondo un motivo realmente justificado o de peso para que no se produzca. Eso nosotros habitualmente cuando hablamos de discriminaciones hablamos de discriminaciones arbitrarias. O sea, por ejemplo, el caso típico que a nosotros nos enseñan en la universidad, nosotros no podemos tener los mismos derechos, por ejemplo, que tiene un presidente de la República porque él ostenta un cargo que nosotros no tenemos. Pero esa diferencia no viene dada por una cosa arbitraria o más bien como de la O intencionalidad, sino antojadiza. que tiene que ver por una antojadiza, tiene que ver con una cosa muy puntual y muy establecida en el fondo. Claro, o sea, la arbitrariedad estaría dando cuando no hay una justificación real de por qué se está generando esa diferencia. Así es, así es. Perfecto. Bueno, nos están preguntando recién, Juanjo Figueroa, que cómo pueden hacerlo con las empresas que prestan servicios como internet, electricidad, telefonía. Bueno, el tema del internet hoy día es un tema muy en boga, porque como estamos todos trabajando, o mucha gente estuvo trabajando durante mucho tiempo de la casa, los proveedores de los servicios de internet al parecer no dieron el ancho y se caía internet. No vamos a nombrar a cuál, pero creo que es como una talla recurrente de que cuando alguien se le queda pegado algo siempre dice la misma empresa. En relación a eso, ¿qué puede hacer el consumidor o cómo puede en el fondo discutir el consumidor para que se le otorgue el servicio? O sea, en el fondo va todo como enfocado desde lo mismo. Lo primero tiene que ver con interponer la denuncia a través del portal del CERNAC, a través del portal del consumidor. Ahí se hace este requerimiento a la empresa que va a tener que dar la respuesta dentro de los 7 días. Y en el caso de no tener una respuesta satisfactoria en el fondo, poder accionar judicialmente a través de policía local y solicitar ahí a través de una denuncia también la indemnización o hacerlo después posteriormente vía los tribunales civiles con una indemnización. Señora Sonia, usted me señalaba antes que hay un proyecto de ley. Yo realmente dije que era ley, pero no, todavía está en Sí, discusión. es Es un proyecto de ley y es conocido como Proconsumidor. Este historia. proyecto de ley lo que pretende un poco es empoderar más al consumidor respecto de sus derechos, de los derechos que le otorga esta ley 19.496 y se llama Proconsumidor porque efectivamente en el artículo segundo ter lo que hace es consagrar el principio pro consumidor, que significa que cualquier interpretación que se hace de la normativa se va a considerar en favor del trabajador. Nosotros, o sea, claro, nosotros hacemos el símil, por ejemplo, con la ley del trabajo, que era lo que estaba pensando, que existe el principio pro operario, pro trabajador, donde cualquier, no sé, pues problema en la aplicación, ya sea porque existen normas que son contradictorias o que son poco claras, se interpretan a favor del trabajador. En este caso es lo mismo, pero en favor del consumidor. Como una cierta resolución, en el fondo, de Así es, ya. así es. O sea, que ante silencio se va a creer lo que pasa con el consumidor, o ante interpretaciones erradas o distintas respecto de los artículos en particular, la que sea más favorable al consumidor. Al consumidor, así es. Y también, bueno, según lo que leí hace poco respecto de esta ley, al parecer le daba ciertas facultades a CERNAC hoy día, facultades más amplias. O sea, en general el CERNAC de un tiempo a la fecha ha estado adquiriendo y se ha estado fortaleciendo, no necesariamente a partir de esta ley, pero sí otras modificaciones anteriores, y se le otorga una facultad de fiscalización más activa que anteriormente no tenía. Señora Sonia, bueno, otro tema que yo quiero que toquemos hoy día en relación a materia consumidor es los contratos electrónicos a distancia, que son contratos que hoy día se están llevando a cabo mucho. El Uh -huh. sistema e-commerce creció muchísimo durante el periodo de la pandemia. Y en el fondo, ¿cómo se protege al consumidor a través de ese tipo de contratos? A Actualmente, ver, esta nueva ley, que creo que también hay unas modificaciones ahí al respecto. la nueva ley da dos modificaciones que son bien importantes en lo que tiene que ver con contratos a distancia o electrónicos. Y primero habla de que se tiene que establecer el costo y el tiempo que se va a demorar en que se despache un producto. Y el segundo tiene que ver con el derecho a retracto o desistimiento. Actualmente la ley del consumidor consagra el derecho a retracto respecto de todos los bienes y productos, en el fondo de dejar sin efecto un servicio después de 10 días
llevado a cabo este acto de consumo. Respecto de los contratos a distancia, lo que pasa ahora es que una vez que se recibe el producto, se tienen 10 días para poder hacer efectivo este derecho de retracto o desistimiento y además no tiene por qué justificar que quiere dejarlo sin efecto. Basta con la sola voluntad, entonces. Así es, Es así como una es. notificación, como desde que te llega la notificación empieza a correr el plazo. Antes pasaban los 10 días desde la compra, independientemente de cuánto se demoran en llegar. Así es. Ahora es desde que llega el producto. Ah, no, una muy buena modificación y efectivamente bastante más pro consumidor. Porque, Así sobre es. todo hoy día, no sé, los electrodomésticos, que son cosas que no llegan al día siguiente, el producto puede venir defectuoso, pasar los 10 días de tracto y perdió ese derecho hoy día al consumidor. Absolutamente, sí. Y lo otro que decía usted también era que se tiene que establecer el costo de envío y El costo de envío y el tiempo. el tiempo establecido. Sí, así ¿Desde que es. sale de la bodega o desde que llega a mi casa? ¿A cuando llega a mi casa? Hasta cuando llega a la casa. Ay, qué bueno. Oye, una muy buena modificación. Sí, Qué bueno eso, en no, son verdad le da un cosas súper mecanismo. importantes. Sí, creo que son modificaciones muy importantes y que en el fondo les dan ciertas herramientas y ciertos derechos a los consumidores que hoy día se veían muy a la deriva. Así Porque, es. como vimos en la pandemia, los retail, la empresa retail sobre todo, tenían unos tiempos de espera bastante abusivos. Ausilios extensos, así es. Sí. Ya, bueno, otra pregunta que nos surgió es ¿qué se consideran en relación a cláusulas abusivas dentro de la relación proveedor-consumidor? Respecto de las cláusulas abusivas, se trata exclusivamente respecto de los contratos de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Un contrato de adhesión en el fondo es cuando las partes no tienen la posibilidad de fijar o acordar las cláusulas, sino que vienen dadas por una parte y la otra se limita a aceptar o adherirse al contrato que se ha generado. Entonces, se va a considerar abusivo cualquiera de estas cláusulas en el fondo que vayan a limitar los derechos del consumidor y que vayan en perjuicio de él y por lo tanto este proyecto lo que consagra es la posibilidad de declarar nula esas cláusulas abusivas, incluso pudiendo en el fondo poner término al contrato producto de estas cláusulas que tienen el carácter de abusivo. Perfecto. No, obviamente no hace no describe qué se entiende por abusivo. Está en el sentido amplio de la palabra, o sea, hay que interpretar Así en el es. caso Cualquier puntual. cosa que limite los derechos que yo tengo como consumidor se considera una cláusula abusiva. Perfecto. En relación de materia de educación superior, ¿qué modificaciones acarrea esta nueva ley? A ver, en materia de educación superior hace referencia, hoy en día nosotros cuando queremos sacar un certificado de una concentración de notas, un certificado de título, un certificado de deuda, cualquiera de esos documentos o símiles, uno tiene que pagar una cierta cantidad de dinero. Generalmente uno paga estampillas Sí, que se las ponen en los de cambiar de certificados. universidad, todas esas cosas. Esta modificación que lo que dice que va a ser obligación del establecimiento educacional otorgar estos certificados de manera gratuita a solo requerimiento en el fondo del consumidor o del estudiante. O sea, le saca un poco la calidad como de cliente al estudiante. Así es, sí. Le saca un poco esa calidad como de costo por temas de tramitación. Así Me están es. preguntando si la modificación de la ley está en trámite o ya se encuentra aprobada. Está en No, trámite. está en trámite. Actualmente se encuentra con un veto presidencial y el ¿Podríamos veto explicar qué es presidencial. un veto presidencial? Porque Sí, en el fondo el presidente consideró que existe una cláusula que en particular se refiere a cuando se realiza una oferta y se condiciona a que se utilice un determinado medio de pago, no se pueda hacer este tipo de oferta. Entonces, esto generó un cuestionamiento a nivel, yo diría que bastante importante, en el sentido de que por regla general lo que se estaba prohibiendo era que se pudiera realizar el pago con algunas tarjetas de casas comerciales. Eso atenta contra el espíritu mismo de la ley, porque si estamos hablando de que es pro consumidor, son específicamente estas tarjetas de crédito de las casas comerciales las que un poco acercaron el crédito a los sectores a las más empresas. vulnerables. Y lamentablemente, al quitar estas ofertas, lo que hacen es prohibirle a estas personas que necesitan del crédito poder acceder a estas ofertas, porque las personas que tienen tarjeta de los bancos en el fondo van a poder acceder a sus ofertas de todas maneras. Entonces, ese es el veto principal respecto que recae en este proyecto de ley. Es que se estaría realizando como al parecer una cierta discriminación con cierta parte de la población. Así es,
Así es. Es el motivo del veto hoy día. En realidad, la justificación que se tuvo originalmente era que de alguna forma, al incentivar estas ofertas con algún medio de pago, estaría como de alguna forma aumentando o incentivando el endeudamiento. Pero en general, que una persona pague con una tarjeta mal podría significar que va a caer en endeudamiento. O sea, no necesariamente es así. Y los defensores de la otra postura señalan que esto estaría afectando a las personas más vulnerables y que son consumidores que en el fondo es lo que pretende proteger la ley y no dejar más vulnerables. Perfecto. Y entonces estamos en ese periodo, hoy día se vetó, ¿y qué pasaría después? ¿O qué falta para que se apruebe esta ley y se publique y pase a tener vigencia? Bueno, después del veto tiene que volver a las cámaras, tiene que volver a aprobarse y en definitiva se tiene que publicar la ley. Pero es como el único problema que se distingue respecto del proyecto en general. Ya, o sea, lo único que hoy día se va a discutir y lo que se tiene que aprobar es ese artículo en particular, o ese Así tema en es, particular, no es toda la ley de así nuevo, todo es. lo demás está Ujú. aprobado y en vías de publicarse cuando proceda. Así es. Ujú. Perfecto, o sea, todo lo que hemos conversado hoy día va a ser ley. Estamos bien Debería claros. ser ley, así es. Ya, perfecto. En relación a los proveedores de vehículos motorizados, creo que la ley Ujú. también establece ciertas modificaciones respecto a ellos en puntual. ¿Cuáles Sí, serían estas? a ver, respecto a los vehículos motorizados, primero el proveedor va a tener la obligación de informar al consumidor cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para poder acceder a la garantía voluntaria y para poder hacerla efectiva. Por otro lado, también tiene la obligación de informar cuáles son las mantenciones que tiene que realizar el vehículo para poder acceder a esta garantía, cuál es la periodicidad, dónde se tienen que realizar y los costos de estas mantenciones. Y por ¿Van a último, establecer en particular el costo de la bandeja? así es. Qué bueno. Y por último, van a tener además que entregar un auto de reemplazo mientras se hace efectiva la garantía, ya sea voluntaria o legal. Y en ese caso, mientras se hace efectiva esto, el vehículo tiene que ser con características similares al que se está dejando usar por el uso de la garantía en el fondo. En relación a los vehículos motorizados, ¿cómo es la ley hoy? ¿Por qué pregunto esto? Porque, por ejemplo, me pasó hace poco tiempo que un amigo compró un vehículo, 0 kilómetros, y el auto, 0 kilómetros tenía 11 kilómetros y el auto empezó a fallar, tenía problemas típicos, sonidos raros, se prendían luces que no tenían que prenderse, y ante eso, la primera reacción es devolver el auto y que te pasen uno nuevo, pero no lo dejaron el automotora. Le dijeron que el protocolo primero era como arreglar las cosas, pero ya queda la inseguridad de que es un auto 0 kilómetros y yo lo estaba arreglando a los 11 kilómetros. ¿Qué es lo que Bueno, se puede de proceder en hecho esos casos? lo mismo que usted está planteando ahora es una de las posibles modificaciones que tiene. La ley del consumidor actualmente no da la posibilidad de elegir qué es lo que uno puede hacer primero, si la reparación, la devolución del dinero. Una de las modificaciones que establece esta modificación es específicamente que el consumidor vaya a poder elegir a su arbitrio la reparación, la restitución o la devolución del dinero en forma voluntaria, sin perjuicio además de poder optar a las indemnizaciones de perjuicio cuando corresponda. Perfecto. Hoy día entonces no queda arbitrio de él, queda el No, arbitrio del proveedor. ¿Cuál es la decisión que se la así acomoda es, más? así es. Qué bueno, que también se modifica. El otro tema que nos preguntaron mucho fue el tema de las cobranzas abusivas o cobranzas importantes por parte de los acreedores en relación a la gente. Básicamente las llamadas, los hostigamientos, los correos, como consumidores. Porque, ¿qué derecho tiene para repeler este tipo de acoso en el fondo por parte de los acreedores? Bueno, es la ley 21.230 la que viene a modificar en cierta forma la ley del consumidor y es la que va a regular todos estos contactos de las cobranzas extrajudiciales con los consumidores o los deudores y en el fondo va a establecer la periodicidad de estos contactos y siempre asegurando que sean con respeto a los principios de proporcionalidad, racionalidad, transparencia, veracidad, respecto a a la vida privada de la persona y a la integridad física y psíquica de las personas. Entonces, todo eso lo engloba esta ley 21.230 y que va a tener una vigencia durante el estado de excepción constitucional y hasta 60 días vencido el mismo. Perfecto. Y hoy día, entonces, si una persona le llama una casa comercial X 25 veces en el día, ¿qué es lo que tiene que hacer y los sábados a las 7 de la mañana?
¿Qué es lo que A tiene que ver, hacer esa persona hoy día? ¿Qué serían los pasos a seguir para evitar esto y en el fondo parar un poco? primero me parece que sería importante que nosotros dijéramos cuáles son los contactos y la periodicidad en que se pueden hacer estos contactos. Perfecto. Primero, las cobranzas extrajudiciales cuando son vía telefónica o en forma presencial se pueden realizar máximo una vez a la semana. Mientras nos encontremos durante este estado de pandemia o estado de excepción constitucional producto de la pandemia, además estos contactos, ya sea de cobranza telefónica o presencial, se disminuyen a 2 veces al mes. Además, se establece un horario para las llamadas telefónicas y estas cobranzas prejudiciales presenciales que también se realizan en el horario de lunes a sábado de 18 a 20 horas. Solamente en Solo ese ese horario horario está corto. permitido. Así es. Tratándose, por ejemplo, de correos, de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o cualquier otro medio de contacto a través de las aplicaciones, se pueden realizar solamente 2 veces a la semana y con una distancia entre un contacto y el otro a lo menos de 2 días. O sea, tendría que ser lunes y jueves o martes y viernes. También No podría pasar que la llamen todos los días, no podría como ser, pasa no podría realmente. ser. Ya, no debería. Ahora, el CERNAC tiene activado un servicio que se llama No Molestar y que ese uno lo puede activar y en general lo que hace es que se le llega una notificación a la empresa proveedora donde se le solicita que tal persona está activando el servicio No Molestar y uno tiene que bloquear ese servicio o informar el motivo de que se está haciendo la cobranza y para justificar en el fondo. Es un servicio que se activó hace un tiempo ya. Otra de las cosas que también establece la ley es que no se puede enviar ningún documento que aparente ser un documento judicial. Estamos hablando, por ejemplo, que durante un tiempo estuvo bien en boga que las cobranzas Exacto. extrajudiciales ingresaban demandas, no se acogían a tramitación y tampoco tenían ningún interés en seguirlas tramitando y mandaban la copia de la demanda como una forma de coaccionar a la persona que se asustara y en definitiva terminara pagando. Entonces se prohíbe el envío de escritos judiciales, de documentos que asemejen escritos judiciales, de resoluciones judiciales. Eso está todo prohibido. Y por otro lado, también va a prohibir que se contacte a personas que no sean que sean terceros y que no tengan relación con esta morosidad que se está intentando cobrar por esta medida extrajudicial. Y por último, y muy importante, que como son cobranzas extrajudiciales, una vez que se inicia la cobranza judicial a través de la presentación de un juicio ejecutivo o una liquidación voluntaria, por ejemplo, tienen que cesar estas cobranzas extrajudiciales. Ya. Eso obviamente es lo que tendría que pasar. Hoy en la Así es. práctica todos sabemos que eso no pasa. Que a la Ujú. gente no la llaman 2 veces al mes cobrándole las deudas, sí todavía siguen mandando ciertos documentos. De hecho, es una práctica importante realizada por ciertos acreedores que efectivamente presentan una demanda, no se da curso a esa demanda, pero tienen un rol. Y con ese Claro. rol ya la gente, obviamente, que no sabe, se asusta y se acerca a repactar las deudas. En relación a eso, ¿qué tiene que hacer la persona para que en la práctica se haga valer en el fondo esta prohibición o estas limitaciones que tienen los acreedores? Lo principal es poder interponer la denuncia directamente en el SERNAC. Ese siempre va a ser como el primer filtro y la primera posibilidad que tienen. Y obviamente después de eso, si no hay una respuesta favorable, poder accionar judicialmente. La ley que está, el proyecto de ley del que estábamos hablando recientemente hace una modificación o una propuesta de modificación súper interesante en este tema. Como todo lo que tiene que ver con judicializar un tema implica tiempo, no son, y generalmente uno necesita una respuesta más rápida o más inmediata, genera la posibilidad de otros métodos de solución de conflictos, de soluciones alternativas, que tiene que ver con la posibilidad de llegar a avenimientos, conciliaciones, y esto va a operar en forma gratuita para el consumidor y a solicitud expresa de esto. O sea, tiene que bastar con pedirlo para que inicie el procedimiento según esta nueva ley y no darle un costo asociado al respecto. En el fondo Así es como es, una herramienta más que va a tener el consumidor hoy día. así es. Y bueno, en caso de que bien, la gente obviamente hace el reclamo a CERNAC, CERNAC responde al respecto y sanciona. CERNAC tiene un poder sancionatorio hoy día para los proveedores o para las empresas. Mm, O sea, en realidad se puede realizar la fiscalización, se pueden aplicar multas, se pueden solicitar indemnizaciones, pero más bien el CERNAC tiene un carácter de tipo fiscalizador, más que otra cosa. O sea, en relación a eso, ¿cuáles serían como las sanciones asociadas a cobranza abusiva por parte de los acreedores hoy día?
A ver, en este caso se pueden interponer los reclamos o las alertas ciudadanas a través del portal consumidor y en caso de infracción los tribunales correspondientes van a ser los encargados de imponer multas, las cuales ascienden aproximadamente a 300 UTM, que eso corresponden aproximadamente a 15 millones de pesos, eso es lo que corresponde. Y eso sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudieran corresponder también. Perfecto. Bueno, hoy día entonces después de este live nos queda bastante claro que este proyecto de ley que eventualmente va a modificar mucho de esta ley de consumidor es un proyecto efectivamente pro consumidor que le va a dar ciertos derechos, ciertas atribuciones que ya no tiene y que ante eso esperemos se apruebe pronto. Así ¿Qué es. debo hacer si me están llegando correo? Bien, una persona. ¿Qué debo hacer si me están llegando correo por deudas por más de 15 años? Imagino que las deudas deben ser hace más de 15 años. O sea, nosotros sabemos que la prescripción no se presume, habría que, que verificar, se puede acercar con nosotros a Staff Chile y lo podemos asesorar en materia de deuda. Y de todas maneras, siempre está la posibilidad de reclamar, de interponer un reclamo ante el CERNAC. Ujú. Efectivamente, como bien decía la señora Sonia recién, la prescripción hay que alegarla. Yo creo que eso es, lleva a ser majadera en nuestros lives para decirlo, porque la gente cree que con el solo paso del tiempo la deuda prescribió. Y no, Claro, la prescripción no opera de pleno derecho, tiene que exacto, no espera alegarse. sola, se Ujú. tiene que alegar, se tiene que pedir ante el tribunal correspondiente. El paso del tiempo es uno de los requisitos para que proceda la prescripción, pero hay otros más, ¿ya? Así que ante eso, Marcela pida inmediatamente una cita a través de este live o a través de este Instagram, la llamamos mañana y le hacemos la asesoría para ver en el fondo si podemos prescribir estas deudas, declararlas como incobrables, limpiar los antecedentes comerciales si procede, y además el reclamo CERNAC para que no la sigan instigando, no la sigan molestando por debajo. Así es. Bueno, ya estamos con el tiempo de hoy. Muchas gracias, señora Sonia, por acompañarnos. La gente nos está dando las gracias. Juanjo, Marcela, gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos nosotros en otro live la próxima semana. Ya se va a estar publicando mañana el tema para que nos hagan las preguntas y nos acompañen de nuevo. Que estén muy bien. Fernanda, muchas gracias por la invitación, muchos saludos a todos y que tengan buen descanso y buen retorno a sus casas. Muchas gracias. Que estén muy bien todos. Chao, que Nos estén vemos la bien. próxima semana.